Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto recibirlas en este programa que les adelanto, va a estar buenísimo. Primero que nada, gracias a Quibernos por darnos la oportunidad de estar aquí. Yo soy Nora Escamilla. Yo soy Araceli Molina. Yo soy Anabela Barca. Yo soy Verónica Rivera. Y yo, Anabel García Morales. Y nosotros somos Política en Femenino y hoy tenemos un gran capítulo. Vamos a hablar de un tema fundamental que además ha repercutido directamente en la vida de miles y miles de personas, de miles y miles de mexicanos de diferentes estados, que son las leyes que se han impulsado desde el activismo, las leyes que se han impulsado desde las causas de las mujeres. Hoy hablaremos y estaremos tocando y analizando las diferentes leyes que surgen. Pues yo creo que la primera que podemos remontarnos es a la ley Olimpia, que es la primera ley impulsada por una mujer orgullosamente poblana de Huauchinango, que hoy es de las 100 mujeres más importantes según Forbes, y su activismo nos ha llevado a tener leyes que posteriormente han ido caminando y se han ido convirtiendo en algunas otras que nacen desde el activismo y otras tristemente y con mucho dolor nacen desde causas y desde acontecimientos trágicos, violentos, que lo que hacen es buscar darle certeza a las mujeres. ¿Estamos listas, chicas? Súper listas. Por supuesto. Oigan, pues no podemos, yo creo que empezar a hablar en un programa como Política en Femenino de otra ley que no sea la ley Monzón. Lo hemos platicado en otros programas, hemos estado pues tocando y contándoles a nuestra audiencia quién fue Cecilia Monzón, y yo creo que tenemos que dar un previo antes, y yo creo que no hay nadie mejor que lo haga que tú, Ara, de quién fue Cecilia Monzón. Bueno, Ceci fue, nosotros la conocimos en Quibernos, fue nuestra compañera y este proyecto inició con ella. Ella fue una mujer política, fue una gran activista feminista que también, pues después cuando sucedió el feminicidio la llamaban la abogada de las mujeres porque tenía una causa muy con mucho compromiso, sí, y muy definida con las mujeres. Luchaba de una forma que pocas tenemos el valor de hacerlo. Cecilia fue una madre, pues dejó a un niño pequeño y bueno, esa es la consecuencia y esa es la causa que dio origen y motivó esta ley Monzón. Exactamente. Y pues Ceci es, ya lo contaba Ara, poblana, compañera de Quibernos, amiga de nosotras, amiga personal. Sí. Y esta ley, que es la ley Monzón, esta iniciativa de ley se presentó en Puebla. Puebla es el estado pionero en julio de 2022. Muchas de ustedes estuvieron presentes, estuvieron en análisis, estuvieron en el trabajo, en las mesas y lucharon para que esto fuera una realidad. Y lo que busca es reformar el Código Civil y también el Código Penal. Para poner en contexto a la gente que sepa qué pasaba antes de la ley Monzón. Antes de que existiera la ley Monzón, cuando se cometía presuntamente un feminicidio, más bien, cuando se cometió un feminicidio, el presunto culpable era el papá de los hijos, él automáticamente adquiría la patria potestad. Aunque fuera el presunto culpable, aunque estuviera en un procedimiento, aunque estuviera ya en la cárcel, él tenía la patria potestad y decidía a quién se la podía dar. Muchas veces a la abuela, muchas veces a la hermana, y era gente que obviamente además no tenía ningún contacto en muchos casos con los niños, con las niñas, con las infancias. Entonces no tenía, ya que lo empezamos a analizar, ya que pasó trágicamente lo de Cecilia, nos dimos cuenta que como muchas otras leyes, el Código Penal no estaba salvaguardando el principal derecho, que es el derecho de las niñas y los niños que quedan como víctimas de feminicidio. Con esta reforma se logra que en cuanto una persona empieza un proceso y es señalado como presunto feminicida o tentativa de feminicidio, también la abarca, porque no nada más es al presunto feminicida, sino también la tentativa de feminicidio, la jueza de lo familiar le retira la custodia de manera inmediata y ella, mediante un juicio, decide con quién van a estar las infancias. Entonces creo que fue un gran avance. ¿Por qué? Porque teníamos niños, niñas viviendo con la familia del presunto feminicida. Exacto. Sí, con el principal agresor, porque al fin y al cabo, imagínense ustedes, o sea, estás en una condición donde te acaban de matar a tu mamá y ahora resulta que el que mejor te puede cuidar es el padre.
están desprotegiendo pues, de manera gravísima a los niños, ¿no? Y sí me acuerdo, yo sé que fuiste la impulsora, apoyaste muchísimo a Elena Monzón, que es la hermana de Ceci, para que esto fuera una realidad. Pero sí me acuerdo que fue todo un revuelo, porque obviamente el que estaba implicado era o es un político referente en Puebla, en Puebla a nivel estatal. Fue un político muy importante en los años 2010, 2009, y desde esa época pues siempre se ha hablado de él. Y eso también creo que eso es una parte importante, que a pesar de que existen estas causas justas y que además no deberían de existir, porque no deberían de existir los feminicidios, termina provocando que pues te tengas que enfrentar también, ¿no? Y eso creo que sería interesante que también nos puedas compartir un poco, Nora. O sea, ¿cómo es enfrentarse a una causa muy justa a un hombre que tenía, o a lo mejor sigue teniendo poder? Tiene poder. Claro, pero sí tengo que ser muy sincera. La realidad es que lo que platicábamos, que vayan a ver el capítulo del feminismo, que también grabamos aquí en Política en Femenino, fue una ley muy acorpada. O sea, los activistas no la soltaron. Entonces, más allá de lo mediático y de lo que se daba a entender por el Círculo Rojo, verdaderamente fue tanto el acompañamiento de la sociedad civil que nunca se sintió la presión política, porque el acompañamiento de la sociedad civil era tremendo. O sea, fue muy, muy fuerte. Y Mónica Silva, que es diputada local, que también es feminista, amiga de Elena ¿no? Monzón, Es gran feminista. Sí, No, sí, sí. una gran feminista. Es una, de verdad, hoy síndica municipal electa de Puebla Capital. Estoy segura que vamos a tener la mejor síndica de la historia, porque es una mujer feminista la que va a llegar a la Con mucha sindicatura. perspectiva, además. No, una experta. Y ella, cuando hablábamos de todo esto, fue muy estratégica en cómo se tenía que caminar la ley Monzón, y la verdad que fue un éxito. Nunca fue tanto, insisto, el acorpamiento, es que siempre no nos dio estuvo tiempo. acuerpada por movimientos. O sea, realmente nosotras nunca nos volvimos del Congreso. En todo momento, el día de la aprobación, los días antes, los días previos, estuvimos en mesas en todo momento, pues con varias asociaciones civiles, y estuvimos allí, y creo que eso es lo que permite, eso es el apoyo que dan los movimientos feministas, que da para que no tengas esta presión de la que tú estás hablando. Y la presión también no se dio de gran manera, porque se hizo tan mediático, Sí, que las claro. fiscalías que No tenían de otra. no tenían de otra. Porque además, ya cuando lo ponías en la mesa de discusión, era increíble pensar que alguien vinculado a un proceso de feminicidio era quien tenía la patria potestad del menor. Claro. O sea, no tenía ningún sentido. Tampoco fue una ley tan controversial, No, por derivado de que la causa no causaba Yo creo que eso controversia, es era lo- muy justa. Y porque también una cosa bien importante, o sea, a pesar de que nunca fue un buen padre, justamente porque Cecilia exigió que él fuera un buen padre o pudiera empezar a paternar un poco, terminó provocando el feminicidio. Él trató de presionar en el juicio, ¿no? Para que a través de la patria potestad hubiera un poco de... que fuera un poquito más sedoso el proceso del juicio a través del poder que él tenía sobre el niño. Y eso también es un tema, ¿no? Jugar como un arma, como si los niños fueran un arma, para tratar de salvarse un poco el pellejo. Sí, que es Y yo justo creo el que tema. este es muy importante para, sobre todo, o sea, lo realmente importante no es este individuo que pues todos conocemos, Javier López Zavala, ex candidato a gobernador de Puebla, porque tiene nombre y apellido, no es cualquier personaje, y hay que mencionarlo porque pues la sociedad así debe verlo. Estuvimos a un paso o a unos cuantos votos de ser gobernados por una persona que es capaz de cometer feminicidio sobre la madre de su hijo. Entonces, yo creo que es algo importante, y de aquí la protección de las infancias. O sea, lo realmente importante es la seguridad del infante. En el caso de Cecilia, que es amiga de nosotros, nos estamos hablando... O sea, yo creo que Nora es mamá, yo soy mamá, y Cecilia pues también era amiga nuestra y era mamá, y estamos hablando de un Maternábamos niño. juntos. O sea, hablarlo y decir las infancias pareciera que es algo generalizado, pero cuando te vienes a un caso particular, por supuesto que es sumamente preocupante. El hijo de Cecilia y todos los niños que están viviendo eso, ¿dónde están quedándose? Porque en el caso privilegiado que tenía Ceci, pues el niño está protegido,
haciendo jurídicamente, incluso a él ya la ley Monzón no le aplica, porque no se puede aplicar las leyes de manera retroactiva, pero finalmente pues él logró que en cierta forma no suceda lo mismo cuando sucedan este tipo de casos, pero tiene esa situación, pero ¿qué está pasando con las otras infancias? ¿Qué está haciendo el Estado para la protección de esas infancias? Y esa es la importancia de esta ley, ¿no? Yo creo más allá de qué pasó con el caso o con el juicio. Y es que además algo que vale la pena destacar, principalmente de esta ley en la que nos empezamos a enfocar, es que ha surgido desde la entraña y el conocimiento no solamente de la persona que fue afectada, sino también de muchas circunstancias, y creo que esa es la verdadera perspectiva con la que se deberían de hacer no solamente esta, sino con la que se han hecho muchas de las otras leyes que también tienen nombre y apellido, porque desafortunadamente a veces pensamos que la forma en la que se legisla es solamente cuando cuadras dentro de una lectura, ¿no? Que si el bis te cuadra bien con el artículo, y que si a lo mejor eso todavía está impactando en el contexto real. La ley Monzón de alguna manera estuvo compuesta, si bien lo dicen, con muchos grupos, con muchas historias que también se fueron sumando a esta, pero considerando o tratando de proteger y resguardar todos esos elementos que a lo mejor para el derecho podrían ser un tanto fríos, pero cuando lastiman ya en lo real a una familia, a una sociedad, e incluso, porque bueno, este no es el único caso, ¿no? Muchos levantaron la voz para decir, oye, en algún otro rincón también está sucediendo esto, o hay, obviamente, la comisión de cada delito es muy particular. Y entonces el tratar de que en una sola ley podamos meter todas las aristas, todas las posibles vertientes, todos los modos en los que se podría generar, creo que esa es la verdadera, cuando cobran sentido muchas leyes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Nora, que tuvo la oportunidad de proponerla, pero de sumar, pero de escuchar, ¿no? Sí. De estar viviendo, de sentirlo, creo que eso también es una enorme ventaja, y creo que por eso es importante que también los grupos, los movimientos se acerquen con toda la confianza a aquellas legisladoras o a quienes tienen en ese momento la oportunidad de plasmar, porque si bien es cierto, cuando se hace ruido, ¿no? Entonces está mucho más abierto, no solamente a lo mejor el poder legislativo en ese momento. Y esa fue la estrategia, ¿no? Finalmente la estrategia fue esa, la estrategia de Elena Monzón, la estrategia de las activistas y del movimiento fue hacer ruido, esa era nuestra encomienda. Y para conocer ese ruido, y si quieren conocer ese ruido y si quieren saber más de la ley Monzón, para conocer mejor quién era Cecilia, hay un documental que se llama Cecilia, una voz que se hizo ley, que ya está publicado en YouTube y ustedes lo pueden ver, y bueno, ahí pueden conocer a profundidad cuál era su causa y cómo se ha venido desarrollando el caso de Cecilia. Y bueno, son nombres de mujeres, son nombres de mujeres las leyes de las que estamos hablando, tristemente, y como ya lo hemos dicho en esta mesa, son nombres de mujeres los que llevan estas leyes y que no deberían existir, para empezar, porque todas estas leyes se han creado con el único fin de tratar de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres que siguen viviendo estos contextos de violencia. Claro, la ley Monzón, la ley Ingrid, la ley Olimpia, la ley Monse, en fin, vamos a hablar de todas estas leyes en esta mesa y por supuesto pues vamos a seguir desarrollándolas, desglosándolas. La ley Olimpia, por ejemplo, a Olimpia Coral Melo, que por cierto le mandamos un saludote desde acá, pues una gran amiga que tristemente sufrió un caso de abuso sexual, violaron su intimidad sexual. Y bueno, ella, después de todo un proceso personal, después de casi llegar al punto del suicidio, ella lo ha dicho y lo comenta en los foros en donde tiene el espacio, pues decidió tomar fuerza, su madre le dio la fuerza para poder salir y para poder defender a todas las demás mujeres que siguen viviendo estos contextos. En Puebla fue el primer estado en donde la ley Olimpia se lanzó, evidentemente, porque pues de ahí es Olimpia, y después se ha replicado en varios estados de la República hasta que llega a ser ley a nivel nacional.
Y pues la verdad es que ahorita incluso Olimpia Coral Melo es un referente a nivel Latinoamérica, porque esta ley queremos que se haga una ley a nivel América Latina. Y estamos en ese camino. Exacto. Para dar un poquito de contexto, la Ley Olimpia es una iniciativa que también surge en 2018 en el Congreso del Estado de Puebla. Tengo la gran fortuna de haber sido quien presentó la Ley Olimpia. ¿Y qué es lo que hace la Ley Olimpia? ¿Qué es lo que castiga la Ley Olimpia? La Ley Olimpia es una reforma al Código Penal para poder tipificar como un delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. ¿Qué es lo que justamente platicaba Vero? Olimpia fue víctima de abuso. Ella, en un acto de confianza y haciendo el uso de su libertad sexual, porque eso también hay que decirlo ahorita para que lo podamos poner sobre la mesa y también lo comentemos, pero bueno, haciendo uso de su libertad sexual, decide grabarse junto con su pareja y en un abuso de confianza se difunde estos videos. ¿Para qué? Para acabar con su dignidad. ¿Para qué? Para menoscabarla. ¿Para qué? Para violentarla. ¿Para qué? Por su reputación. Y esto lleva y esto que hace visible Olimpia, cuando ella habla, miles de voces salen en México, miles de voces salen en Puebla para decir, a mí también me pasó. Identificadas bajo un esquema así, ¿no? Y se tiene que meter a la ley. Entonces se hace un paquete de iniciativas, llamamos el paquete de iniciativas para que las mujeres estemos seguras también en Internet. Porque las mujeres necesitamos tener la tranquilidad de que en Internet también es un espacio seguro para nosotras. Entonces se tipifica en el Código Penal la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y se castiga de 2 hasta 8 años de prisión. Además, también el ciberacoso se mete en el Código Penal y además también dentro de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué es importante meter, o de repente dicen, es que para qué si ya está en código la metemos a la ley? Es importante que la ley, que imagínense cómo es de violento este país para nosotras, que tenemos una ley particular que se llama Ley para el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No puede ser. O sea, desde ahí es un gran referente y ahí también tiene que estar para que sepan que eso es un tipo de violencia. La violencia digital existe y la violencia y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito. La Ley Olimpia se aprobó de manera particular en 28 estados de la República y después llegó ya a la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, para poder estar dentro de la Ley General para el acceso y también meterlo al Código Penal. Yo creo que de verdad Olimpia ha sido un referente con este tema y sobre todo porque también nos da esta parte que yo quisiera que ustedes también desarrollaran, compañeras, sobre la gente que dice, bueno, si no quieres, Anabel, que te difundan, no te grabes, no mandes fotos. ¿Eso qué es? ¿El ejercicio de tu sexualidad? ¿El abuso? ¿Qué opinan de eso? De esos hombres. O sea, yo creo hombres, pero sin H y con N y con V, porque no hay de otra forma. Y con Z. Y con Z, porque no hay otra forma de nombrarlos. Aplica hombres y la mujeres. verdad, o sea, al fin y al cabo, yo creo que estamos hablando de la libertad de las personas, ¿no? Cada quien debe de vivir en libertad su sexualidad, su vida privada, el decir si me quiero grabar o no, porque también al fin y al cabo estamos... no es que antes no se quisiera hacer, antes no se existían los elementos para hacerlo, pero hoy que en día que estamos en un mundo donde existen redes sociales, donde existe desde nuestro celular podemos hacer lo que nosotras queramos, pues debemos también tener la libertad de poder ejercerlo sin mayor contratiempo y Ni riesgo. ni riesgo. Y creo que es una visión muy machista pensar que tiene la culpa quien decidió grabarse y no quien decide violentar la privacidad de quien le permitió en el espacio íntimo ser grabada o ser grabado. Y también porque estamos hablando en un país sumamente machista, que no solo es la consecuencia de que le están vulnerando su privacidad, sino que lo están exponiendo a muchísimos riesgos. O sea, imagínate que tu cuerpo esté difundido en redes sociales. Aunque sea hermoso o no. Aunque sea hermoso o no, que puedan hablar de que eres una o que eres no sé qué, que tal... sí, toda la culpa recae en ti. Y como además, si grabarte estuvieras haciendo algo malo, ¿no? Estuvieras cometiendo un delito. Y que te están utilizando como objeto. O sea, como si la intimidad fuera el delito. O sea, el delito es la intimidad. Y no, yo no me lo puedo imaginar. Eso me encanta y tiene que ser un beat. Se me hace súper cabrón. Se me hace súper cabrón, aparte de la valentía de esa mujer, porque la verdad es que, pues cuando sale la Ley Olimpia, yo dije, no manches, o sea, vivir eso debe ser algo frustrante. O las que lo vivieron antes de que ella tuviera el valor de enfrentarlo,
Lo vieron en silencio. Lo vivieron en silencio y se ocultaron. Yo Sí. creo que yo me hubiera metido a mi cuarto y háganme cirugía, cabrón. Yo no quiero volver Cámbienme a de cara. Sí, güey, cámbiame la chingada jeta, güey. Y no hago, o sea, y no voy y lo enfrento, pero qué huevos, porque nos abre una posibilidad de libertad sexual bien cabrona. ¿Cuál Sí. es esa libertad? Es ir y plantarte y decir, sí, pues alguna vez me tomo fotos. Pues sí, Sí, me todos grabo. lo hemos Sí. vivido y hemos vivido ese caso, y qué bueno que tú lo enfrentaste y qué bueno que tú fuiste y dijiste, sí, soy yo, porque ese es el Sí, pedo, porque, güey. sí, porque Y de ella reconocer fue, o socialmente. sea, ella tuvo los ovarios para llegar y decir, sí soy yo la del video, pero no voy a dejar Que esto vuelva a pasar. que esto vuelva a pasar. Y entonces la que a partir sociedad de ahora- reconoce. ajá, y justo, o sea, todas las mujeres que han vivido o que hemos vivido ese tipo de situaciones, estamos haciendo, gracias a estas leyes, que el miedo cambie de bando. Sí, y eso es lo que se está logrando. Sí, claro. No, y sabes que aquí otra cosa también importante, porque pocas veces se considera el tema sexual para las mujeres. En una sociedad en la que, aparte de ser machista, no está bien visto porque, ay, no, o sea, la mujer tiene un estereotipo, Recato. ¿no? De recato, de, no, tu novio, hasta que te cases, hasta esto, y encima de todo, y además también, Sí, hipócritas. mucha gente Me y encanta muchas que- mujeres que hagas lo contrario. qué tristeza que muchas mujeres, por un estereotipo social y cultural, Sí. no disfruten su Se limiten. sexualidad, no sean plenas, aún en el matrimonio, porque Hay traemos menos. una situación. Y fíjate, es complicadísimo. Qué tristeza que, por ejemplo, dicen por ahí eso como La si no experiencia. fuera Sí. también parte de un Clínicas. enorme derecho, ¿no? Y este tipo de leyes abre no nada más como el contexto de decir solamente cuando seas violentada, sino que también permite como que tengamos otro contexto, otro chip, de decir, ok, se vale que también las mujeres experimenten, ¿no? Se vale que las mujeres vivan, que disfruten, y entonces esto, como bien decías, deja de ser un delito, un pecado y una situación por la que nos avienten piedras. Claro, o sea, cambia totalmente el contexto. Olimpia no nada más visibiliza la comisión de un delito, porque Exacto. sí, el abuso de confianza, ese es el delito, el que te expongan, el que te, etcétera. Pero también a todas, al menos incluyéndome también, y eso que yo fui antes de, yo era 2017, cuando platiqué con ella en un restaurante, me contó todo, me cambió el chip también, porque yo venía de esa cultura de, y sí, de las mujeres no deberíamos hacer esto. Y decía así, desde la experiencia, cuando estuve casada, güey, menos la esposa. O sea, Sí. porque ni modo que la esposa te comportes como una puta. O sea, no, pues tú... Eres la de la casa, la a hacerlo, pero bonito. Tú no a coger, tú a hacer el amor. O sea, porque no, pues eres esposa. ¿Cómo? Obviamente. Conozco a Pónganos en Olimpia. comentarios cuáles son las diferencias, queridas Conozco, televidentes. literal, conozco a Olimpia y me dice eso. Y mi primera impresión sí fue, ok, pero, o sea, si estuvo bien o estuvo mal lo que hiciste. La realidad es que lo que Olimpia hace con esto, además de meter el Código romper Penal, tabús. rompe un tabú y además te dice, el disfrutar tu vida, tu plenitud sexual no es un delito. Claro. Y La tú intimidad, en la ¿no? intimidad sexual puedes también disfrutar, puedes probar, puedes Claro. hacer, puedes fotografiar, puedes grabarte, puedes hacer lo que tú quieras. Y en el acto de confianza, quien violenta la tiene confianza derecho a es quien joder. comete Es el quien delito. comete el delito, Lo que decía, claro. la intimidad sexual no es un delito. ¿Por qué? Porque para los hombres, ellos sí pueden disfrutar y nosotros si la disfrutamos ya estamos cometiendo algo equivocado. No. La Claro. intimidad sexual se disfruta por igual. Y lo que dijo Vero. Y hoy el miedo cambia de bando. Sí, Porque entonces, si tú así te has es. grabado, las que lo hayamos hecho, las que hayamos mandado una foto al principio, te daba miedo a ti de, chini, si un día sale. Y hoy sabes que, abusado, brother. Porque si un día sale, Ya el sabemos miedo quién debe fue. estar de tu Y lado. también, y también yo creo que estando en el Código Penal aplica para todos, hombres y mujeres. O sea, Exacto. también no falta, te voy a joder con tu esposa porque andas y te voy a poner fotos íntimas también. Que se o vuelven sea, saguiños, o sea, a un hombre ¿qué le es? sacan su foto y Ah. sague, guau. Ah, sí, guau. ¿Quién hizo algo? Bueno. ¿Quién dijo algo? Pero, pero si son sague, Bueno, ¿no? no en todos los casos. Pero está bien, el 90, También el 90, seamos Ahí depende de la realistas. mercancía, el mano. Aunque eso 94%, el 94% de los casos de violación a la intimidad sexual son las son afectadas mujeres. son mujeres. Bueno, son mujeres. el aunque estereotipo. fíjate que Son nada hombres más quienes para lo cometen. acotar y a lo mejor hablar ya de otra ley. O sea, en el caso de Sague, la que fue violentada fue Paola. Sí, claro. Terrible, Entonces, terrible, a pesar sí. de que un hombre sí fue también violentado en su Sí, intimidad, Paola privacidad, Rojas tuvo las Paola consecuencias. Rojas, una comunicóloga muy importante Sí, en nuestro gran país. amiga, sí. Saludos. Saludos, Pau. Paola, si Venga. tú estás viendo esto, eres fue bienvenida. violentada y Venga a ella, platicar con lo platicó nosotros. que fue un tema súper difícil de poder pasarlo y sobrevivirlo. Sí.
porque tuvo que enfrentarse a que fuera la burla. La burla fue hacia la mujer, no hacia el hombre Increíble. que fue expuesto. Y Y en el además caso con de las todo el mujeres, contexto que tiene ella. sí son las burlas quien, o sea, es interesante, ¿no? Y lo pongo nada más así. La mujer que es exhibida es la burla, pero el hombre que es exhibido, la mujer de Sigue ese siendo hombre la burla. sigue siendo la burla. En el 94% de casos son mujeres, pero es muy interesante revisar el porcentaje de que son hombres, porque en la gran mayoría de los casos de violencia, la intimidad sexual de los hombres, la violencia verdaderamente va dirigida hacia la mujer. ¿Qué quiero decir? Y esa es la realidad, porque lo hemos visto, porque insisto, de 2018 que le hicimos, he podido revisar con fiscalía lo que pasa y demás. El hombre no amenaza, no denuncia por violencia, por violación a la intimidad sexual, sino por chantaje. ¿Por qué? Bueno, Porque es entonces verdad, la es violencia verdad. sí va dirigida a la mujer. Ajá. Así de, ahora, para que veas lo que anda haciendo tú. O sea, la mujer. Y bueno, ya nada más para cerrar con el tema de esta ley, pues decirlo también, aquí en México ya existió el primer caso en que se juzgó con la ley Olimpia y esta persona, este hombre ya está en la cárcel pagando su sentencia por haber abusado de la confianza en la intimidad con un grupo de mujeres. Y bueno, tenemos también ahí el caso del Politécnico y demás cosas que se siguen juzgando con esta ley que ya está siendo efectiva, aplicada, y que a diferencia, por ejemplo, del caso de Ceci Monzón, pues todavía no tenemos justicia de Ceci Monzón, pero la ley está ya ahí trabajando y que ya puede ser utilizada en algunos estados de la República Todavía para no es que ley las general. infancias... Exacto. Todavía no llega a ser general, pero vamos a trabajar en eso. Vamos en el camino Claro correcto. que sí. Oigan, y, pues sí. y pues aquí seguimos y vamos a seguir platicando de las demás leyes y Sí, temas. no, es que este tema da para mucho. Según Sí. nada más la propia ley Monzón, la ley Olimpia. Olimpia. Pero bueno, lo bueno que vamos a tener más temporadas de política en femenino. Sí. Pero vamos a otra ley que es muy importante, que es la ley Monse. La ley Monse también es una reforma que se plantea a el artículo 400 del Código Penal. Esto es muy interesante, esta reforma a 400 del Código Penal en el Código Penal Federal, pero también en varios estados de la República, como en Puebla, que también la presenté, ya está como parte y ya está en el estudio y en el análisis. ¿Qué hace la ley Monse? Hoy por hoy hay una cosa que se llama, que excluye en Código Penal, excluye a los papás por el vínculo directo consanguíneo que tienen con el presunto, con quien presuntamente comete un delito. Eso es en lo general. En los casos de feminicidio y homicidio, lo que hacemos es eliminar se llama absolución. La absolución que existe en cualquier persona que encubra al presunto responsable porque son sus papás. El ¿Qué es lo que estamos encubrimiento, haciendo? el El encubrimiento. Hoy por hoy, por ejemplo, que no se ha aprobado en Puebla, hoy por hoy el Código Penal dice sí, pero no pueden ser cómplices los papás porque tienen un vínculo consanguíneo y por ello están absueltos. No. Lo que estamos haciendo es reformar el Código Penal para que los papás de los presuntos feminicidas que ayuden, que sean cómplices, que ayuden a escapar, porque es durísimo. Pero la realidad es que la gran mayoría de los presuntos feminicidas que escapan son ayudados por sus padres. Claro. Y esto nace obviamente de la ley Monse, porque un video de Monse, que fue una mujer víctima de feminicidio, se ve en el video de la casa donde sale, que llega, o que sale más bien el presunto feminicida cubierto de sangre, se ve cómo llega, otra cámara de seguridad capta cómo llega a su casa y otra cámara de seguridad capta cómo los papás son quienes lo ayudan y lo sacan en su coche manejando y demás, y ellos se sigue el rastro porque ya está vinculado a proceso el presunto feminicida, el feminicida, y los papás fueron los que hicieron toda una serie de acciones para poder ayudarle a ir de un lado a otro, para triangular dinero, para poder enviarle y que él pudiera estar cobrando. Entonces, eso es lo que hace la ley Monse, eliminar la absolución de los papás. La y justificación, decir, ¿no? Porque era como una Sí, justificación. claro, que porque es tu hijo. En razón del vínculo filial, ¿no? Exacto. En razón de un vínculo filial se justifica un acto que finalmente está siendo un delito. Yo aquí leí un poco y se los voy a leer porque me impacta el caso, ¿no? Como tal, Sí. dice, en abril de 2021, Montserrat Bendimes falleció por traumatismo cranoencefálico derivado de golpes que le ocasionó su pareja. O sea, la mató a golpes. Ella tenía 20 años, solo 20 años. Tras el hallazgo, los padres de su pareja lo llevaron al hospital sin avisar a los familiares de Monse y mucho menos a los servicios de emergencia. Su plan era fugarse junto a su hijo, aunque meses después fueron aprendidos. O sea, estamos hablando de algo socialmente y que es muy, socialmente
que estaría visto que aplicamos esa doble moral, ¿no? Oye, es que es mi hijo, pero estás viendo un delito terrible que cometió tu propio hijo. Y es que, ¿sabes qué? Desafortunadamente eso aplica no solamente en este tipo de casos, sino en muchos otros delitos, en donde, y vaya, a veces hasta en las declaraciones, si él no le hacía nada malo a nadie, él nomás robaba. O sea, ¿a dónde tenemos el chip de la justificación, como bien lo decía Ara, de decir, bueno, sí estaba un poquito malo eso, pero, no, como es mi hijo, entonces yo priorizo, o es mi familiar, o es mi pareja, o es alguien importante, yo priorizo a lo mejor su bienestar porque, pues, pobrecito, ¿no? Que a lo mejor podría también eso como recaer mucho en lo que a veces sucede o la manera en la que pueden tener la perspectiva de los derechos humanos. Por cierto, vayan a checar ese capítulo. Pero de manera independiente nos vamos dando cuenta que esta ley, ¿no? Que tristemente le quita, o que surge a partir de un hecho que le quita la vida a una mujer, que, como bien lo dices, imagínate, ¿cuántas no empiezan? Es que nada más le pega al marido. Es que nada más le está diciendo así como tiene violencia familiar, sí, pero todo aquel que violenta a una mujer de esa manera tiene a lo mejor la intención de cometer un feminicidio y ya tiene tentativa. Entonces, y ya existe la tentativa. Únicamente para cerrar de esta ley, es increíble, o sea, de verdad, increíble pensar que nuestras propias leyes, la ley decía exactamente, les voy a leer, dice, no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso siempre que se trate de los ascendentes y descendentes consanguíneos, afines o por adopción. ¿En qué años? Esto era la excusa absolutoria. Yo así estudié Derecho. Pero, ya sé, pero ¿sabes en qué año se hizo ese artículo? No sabes. No sé en qué año, pero supongo que fue... es una justificación. Sí, y es con la creación del Código Penal, sí. así nace el Código Penal. Nace, exacto, o sea, pero y se llaman excusas absolutorias, pero es increíble pensar que no se sancionará aquí, como bien decía, el 3 de junio de 2022, o sea, más de un año después de que fue un feminicidio brutal, sangriento, que fractura craneoencefálica del brazo, del cuello, o sea, de verdad horrible, y encontraron a este feminicida en casa de su abuela escondido. Y a los papás que estaban con él no los pudieron acusar de nada. ¿Por qué? Porque tenían las cosas absolutorias, porque lo hicieron, según los abogados hicieron en la defensa de los papás, lo hicieron por un interés legítimo y basados en la línea conseguida del amor. Claro, ahí lo teníamos. Hoy se elimina la excusa absolutoria y cualquier persona que ayude a escapar, que esconda pruebas de los feminicidios y homicidios, también serán juzgados. Y está correcto. Qué bueno, y esa es la ley, Monse, que de verdad increíble. Pero todavía no llega, pero todavía no es nacional, ¿correcto? No, todavía no es. Muchas de las leyes Solo son locales, el nombre de las mujeres son locales. Sí. Ok, y bueno, otra de las leyes que ha sido muy importante, que ha sido referente, es la ley Malena. La ley Malena, esta ley que nace gracias a María Elena Ríos, quien además es una saxofonista muy famosa oaxaqueña. En 2019 fue víctima de un ataque de ácido en el que la quisieron matar. Pudo sobrevivir. Las quemaduras de tercer grado que sufrió afectaron casi todo su cuerpo y en particular su rostro. Y a 4 años de esta situación sigue siendo sometida a diferentes operaciones para poder recuperar lo que ella llama su imagen, su seguridad y demás. ¿Qué es la violencia ácida? La violencia ácida lo que entró es igual en el Código Penal y en la ley general, ya en la ley general, para tipificar como un tipo de violencia la violencia ácida, que es, para que tengamos, como que entendámoslo con mucha claridad, es esta violencia que se comete a través de alguna sustancia corrosiva y que lo que hace es ser arrojada a quien se convierte en la víctima. Y hoy por hoy, en Puebla, por ejemplo, que ya es una realidad, no nada más es un tipo de violencia, nada más está en el Código Penal. Cualquier acción de violencia ácida es tentativa de feminicidio y debe de ser, porque no puede ser que la tengas logro de esta ley, que justamente todos los tipos de violencia que tengan que ver con estas sustancias ya son tentativa de feminicidio, y eso es un gran logro porque además entran al Código Penal como tentativas de feminicidio, y además para la reparación del daño se tienen que hacer todos los costos de las operaciones quirúrgicas y reconstructivas. Pues es que el rostro,
imagínate la consecuencia también y emocional. eso también Sí. se tiene que cubrir en la reparación del daño. Entonces es un gran avance, sobre todo porque muchas de las víctimas que han sido atacadas, violentadas de esta manera, pues la verdad es que siguen bajo las sombras, ¿no? Entonces hay una ley en Puebla, es el estado que ya la tiene tipificada, y pues espero que muy pronto podamos estar ahí en varios estados de la República haciendo lo mismo, y pues ojalá que a nivel nacional hagamos lo propio. Y yo creo que lo grave de todo esto es que estamos hablando de cosas que no debieron de haber pasado, y que si se nombran a mujeres es porque esas mujeres ya vivieron ese tipo de violencia. Y como bien lo dijiste, Vero, o sea, al fin y al cabo estamos... no las estamos nombrando ni siquiera, y lo dijimos también en el episodio de Derechos Humanos, no nos gustaría que hubieran más mujeres, no nos gustaría que hubieran más leyes con nombres de mujeres, porque cada ley de mujer implica que hubo un delito detrás, y un delito muy grave que involucra a muchísimas víctimas, y estamos hablando de muchísimas cosas gravísimas, ¿no? Sin embargo, mientras estemos en esta realidad tan violenta, y una realidad tan violenta para las mujeres, sí las tenemos que visibilizarlas, sí las tenemos que nombrar, porque son las causas que empoderan a otras mujeres o a otras familias que se encuentran en las mismas circunstancias de delito. Y que estas leyes deben ser justo el arma poderosa para que el miedo cambie de bando. Sí, totalmente de acuerdo. Solo recordar que esta ley, la ley ácida, también una de las cosas que entra dentro del marco de la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y que es como un poco del contexto, es que es una de las violencias más graves, en el sentido de que es un sentido de pertenencia. O eres mía o no eres de nadie. O eres mía o no eres de nadie, y por eso te voy a destruir. Por eso es que son materiales corrosivos, porque decían, bueno, pero eso no las va a matar. No, la tentativa de feminicidio es porque, claro, el mensaje es este: o eres mía o no eres de nadie. Y claro que puede matar, y claro que esa violencia es totalmente machista y totalmente arraigado a pegarnos a las mujeres en donde más nos duele, que es nuestra personalidad de seguir nuestra tiene vida. El tipo penal el elemento que es más difícil de comprobar, que es el odio, ¿no? Yo creo que la destrucción de tu imagen en una sociedad en que te juzga por eso, pues debe ser terrible. Totalmente. Y ahora vamos a platicar de otra ley que también es la última. Vamos a dejar muchas otras más que hay para poder en el siguiente capítulo de Política en Femenino, pero esta es la ley Ingrid. Esta fue presentada aquí en Ciudad de México y fue presentada por la propia Fiscalía, derivado de un caso que se hizo muy viral, el caso de Ingrid Escamilla. Ingrid Escamilla fue víctima también de feminicidio. Cuando llega la fiscalía es la primera que toma fotografías, que toma imágenes del caso, que además fue un caso muy gráfico, muy sangriento, muy brutal, que lastimó mucho. Muy brutal. Muy brutal, sí, porque justo llegan los peritos a la escena del crimen y toman las fotografías, que además pues las sacan, ¿no? Las filtran. Difunden. Las filtran hacia medios de comunicación, se empieza a hacer viral, como lo dice Nora, en redes sociales, las fotografías del cuerpo destrozado de Ingrid Escamilla, e incluso varios medios locales y nacionales las publicaron dentro de las notas. Entonces, esa es la razón. Y y esta ley lo que hace es modificar el Código Penal porque a veces se confundía como es que es un poco del coartar la libertad de expresión. No, esta ley aplica para todos los funcionarios públicos, para que ningún funcionario público difunda, comparta videos, fotografías de la carpeta de investigación, porque decían del lugar de los hechos, no, de la carpeta en general, porque la carpeta se compone obviamente de todo lo que ha estado y de todo lo elementos que y pruebas, los elementos del lugar de los hechos. Cuando la presentan, destacan de manera muy puntual que la legislación busca garantizar la seguridad, la intimidad, la dignidad, la protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas, pero sobre todo de sus familias, porque la divulgación de información e imágenes constituye una lesión a la dignidad de la víctima, a su memoria, pero también revictimista. Exactamente. Y es lo que platicábamos. Esta ley es fundamental. Esta ley ya se ha replicado en otros estados de la República, y algo que pasó después de la difusión es que la defensa del presunto feminicida ataca que hubo violaciones al debido proceso por la difusión, y con ello busca disminuir la condena del presunto feminicida. Entonces,
por eso nace la ley Ingrid. Digo, la ley Ingrid, y es de verdad lamentable que nazca porque no nada más nos matan después de muertas, nuestra dignidad sigue siendo vulnerada, nuestra imagen sigue siendo vulnerada. Sigue la verdad siendo es que opinión está pública. cabrón. Claro, Entonces, y es terrible, así vas a ser recordada. Sigue siendo Sí. opinión pública, como bien dijiste, y además es un elemento Sesgada. para que quien cometió el delito busque reducir, defenderse y reducir su sentencia. O sea, es Absurdo, abarca absurdo. demasiado, ¿no? Y bueno, aquí hemos mencionado algunas leyes. Sin embargo, también hay muchos otros avances en todo el país en materia legislativa también para proteger a las mujeres, no solamente de temas de violencia y agresiones, sino también incluso de darnos una mejor condición de estabilidad. Y precisamente chequen este material que encontramos por ahí en TikTok, que seguramente nos puede ampliar un poquito más el contexto. En México se han aprobado varias leyes en pro del feminismo en los últimos años. A continuación, se presentan algunas de las más relevantes. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley establece medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra todas las mujeres en el ámbito público y privado. Además, establece la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ley General de Mujeres y Niñas con Discapacidad. Esta ley busca garantizar la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad, así como promover su autonomía e independencia. Ley de Paridad de Género en la Participación Política. Esta ley establece la obligación de la paridad de género en todas las candidaturas a cargos de elección popular, tanto a nivel como federal como estatal y municipal. Además, establece que las listas de candidatos sean alternas entre mujeres y hombres. Estas son solo algunas de las leyes que se han aprobado en México en pro del feminismo en los últimos años. Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres en el país. Y bueno, como ustedes vieron, nos quedan todavía muchísimas leyes por las cuales deberíamos pensar en un segundo episodio, en una segunda parte de este capítulo. Y por supuesto, pues decirles, en X, por ejemplo, también hay muchos comentarios de la Ley Sabina. Seguramente la han escuchado, esperamos también que nos den sus comentarios en el Cibercafé, ahí vamos a seguir esta discusión. Pero la Ley Sabina, dentro de muchas otras cosas, lo que busca es crear un padrón nacional de deudores alimenticios. Y los hombres se han expresado por ahí en X, antes llamado Twitter, que pues ellos están siendo vulnerados porque aparecer en este padrón de repente les afecta por ahí a no poder tramitar su pasaporte, a no poder tramitar algún crédito hipotecario, y ellos también están siendo violentados. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Si ellos no están pagando sus pensiones alimenticias, ¿debería seguir este castigo o no? Ustedes díganos, nosotras vamos a seguir aquí en Política en Femenino y tenemos que ya irnos a cerrar este capítulo, así que si quieren seguir preguntándonos cosas, si quieren que este debate se siga abriendo, síganme en todas las redes sociales como Vero Rivera Sac. Ahí vamos a estar al pendiente y listos para seguir en comunicación. Ya lo hemos dicho, hay mucho todavía por hacer y por eso esto no se acaba hasta que se acaba. Y bueno, si ustedes quieren seguir platicando, Anabel García Morales en todas las plataformas digitales. Y también, si ustedes quieren proponernos algún tema, déjenlo abajo en los comentarios, le echamos ojo y bueno, pues le damos seguimiento porque aquí nos encanta escuchar a todas. Yo soy Anabel Abarca y me encuentran en todas mis redes sociales como Anabel Abarca P. Yo soy Araceli Molina y me encuentran como @aramolinadis. Yo soy Nora Escamilla y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Hay muchos temas aún que queremos seguir platicando, muchas otras leyes, todas son igual de importantes, pero el tiempo no nos permite poder abarcar a todas. Sin embargo, es seguro que vamos a tener otro programa hablando de las leyes que se han impulsado a través de las mujeres, a través de las causas feministas, a través también de las vivencias y de lo que ha ido sucediendo en nuestro país. Esto que decía Vero sobre la Ley Sabina, que ya comentábamos, sobre la creación del padrón de deudores alimentarios. Hay mucho que hablar, hay muchos deudores por ahí escondidos seguramente que querrán entrarle al debate. Entonces, nos comprometemos a hacer el segundo episodio. Y bueno, agradecerles mucho, agradecerle a Quibernos porque nos da este espacio de oportunidad para poder platicar, para poder conversar y debatir. Y decirles que nos vamos a estar viendo muy pronto, agradecerles mucho que nos hayan acompañado. Yo soy Nora Escamilla, me encuentran en todas las redes como @NoraMEscamilla. Y bueno, nosotras somos Política en Femenino.